Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos y recibir tu palabra que es vida, que alumbra nuestro entendimiento, que ilumina nuestro conocimiento, Padre. Recibimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que recibimos tu palabra, la cual es impartida en nuestro corazón y nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Creemos que lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos estudiando lo mejor que podemos hacer. La última vez que estuvimos hablando acerca de esto, creo que fue de bendición para muchos. Y les recomiendo, hermanos, que sigan estudiando, que sigan viendo las enseñanzas, porque créanme que no es nada más así como ya lo oí una sola vez y es suficiente. No, recuerden que la fe viene por el oír y el constante oír de la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar en un constante contacto con Dios y su palabra. Esto es Dios hablándonos a nosotros, y si lo hacemos esporádicamente, bueno, póngase a pensar, ¿cada cuándo habla usted con su mamá, con su papá, con su tío, con su tía? Hermanos, le digo una cosa, la manera como usted, no sé cómo decir, si usted llega a desarrollar una relación con el Señor Jesucristo, de tal manera que Él es su prioridad, Él es el primero en su vida, usted para todo acude a Él, créame que no va a tener problemas en tener buenas relaciones con personas, ya sea de amistad, sea con familias, porque el Señor nos va a guiar, Él nos va a decir cómo hacerlo con su esposo, con su esposa. Yo me sorprendo de cosas que he escuchado en este último año y medio, que desde que comenzó la pandemia se empezaron a cerrar negocios o personas dejaron de trabajar físicamente en sus trabajos. Muchos estuvieron en casa y lo que pasó es que ya sea que hubo divorcios, pleitos, disensiones, porque no estaban acostumbrados los matrimonios a estar juntos, porque su rutina era ya sea que el varón es el que trabajaba fuera de casa, la dama se quedaba atendiendo su casa, pero estaban separados, o sea, durante el día se mantenían separados. Luego de repente se cerraron las escuelas y ahora los niños tenían que estar también en casa. Ahora toda la familia completa tenía que estar en casa. Y hubo disensiones, hubo pleitos, hubo divisiones, hubo divorcios. Y no digo esto de ninguna manera para burlarme, sino que digo, entonces, ¿dónde está esa relación? ¿Dónde está? ¿En qué está basada nuestra relación tanto en casa, con familiares, con amigos? Cuando no valoramos la relación que podemos tener con el Señor Jesucristo, no vamos a saber tener una relación con los demás, con los físicos. Amén. Entonces, es importante que aprenda usted a oír la voz de Dios. Es de suma importancia para que esas cosas no le ocurran a usted. No a usted como hijo de Dios, no a usted como un creyente. No deberían de sucedernos estas cosas. Al contrario, es estar juntos en casa y aguzarnos unos a otros. Si usted recibe visita, que la visita sepa que ellos se van a someter a su estilo de vida como un creyente, como un hijo de Dios, que respeten su tiempo de oración, que respeten su espacio, no que llega visita y usted se convierte a ellos. Yo sé, a veces tenemos que dar cumplimientos o atenderles, pero cuando están varios días y lo que menos se ve es un tiempo con el Señor, es un ponernos de acuerdo, vamos a orar, vamos a declarar la palabra, vamos a hablar de la palabra, es de cuidado, es de pensarse. ¿Amén? Entonces, para saber lo mejor que podemos hacer, tenemos que estar en una constante relación con el Señor Jesucristo y una comunicación. Recuerde, la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Y si usted no pone la palabra de Dios en usted, es difícil que reconozca la voz de Dios en usted. No va a poder reconocerla aunque viva en usted. Bueno, entonces estábamos viendo lo mejor que podemos hacer y hemos determinado que en cualquier situación lo mejor que podemos hacer es orar. Amén. Desatar la palabra, y si no sabemos qué orar en su momento, orar en el Espíritu. Para redimir el tiempo voy a darles un repaso muy leve. Les recordaba
que en el 2011, cuando el pastor, usted ha escuchado esto ya, estaba dispuesto a dejar el ministerio, ya quería dejar todo, cosas que habían pasado, situaciones difíciles habían abrumado su mente, su alma, y el enemigo vino a causar estragos en él, donde él ya no quería nada con las cosas del ministerio, no con su relación con el Señor, era con el ministerio. Entonces, yo me sentaba con él decía lo que decía la palabra, le recordaba, el Señor te trajo aquí, el Señor te ha puesto un llamado en tu corazón, Él fue el que te trajo para acá. Nuestra manera de venir a Douglas fue completamente ilógica. Él viviendo en Hermosillo se muda al área de Mesa, o en el área de Phoenix, específicamente en Mesa. Luego el Señor lo lleva a una iglesia a Tucson, 2 horas de camino. Y no nada más eso, luego lo trae para acá, para Douglas, otras 2 horas. Es completamente ilógico en lo natural. Sin embargo, y gracias a Dios, que Dios no se basa en lo natural o en lo que hace sentido. Amén. Dios es un Dios sobrenatural que ve más allá de lo que usted y yo alcanzamos a ver muchas veces. Y a veces nos desesperamos porque las cosas no salen como nosotros queremos y pensamos que Dios no nos oye o que Dios no nos ama o que estamos solos. No, es que necesitamos tomar el tiempo para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, indagar de parte de Él. ¿Qué decisión quiere Él que tomemos? Bueno, entonces yo iba con el pastor y le decía, ya fuiste al Señor, ya oraste, ¿qué te dice el Señor? Ahora él sabía que el Señor le iba a decir que no dejara. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacerlo porque su carne y su alma le estaban ganando. Pero gracias a Dios, usted y yo no somos carne ni somos alma. Tenemos un alma, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne, pero somos un espíritu. Y si hemos nacido de nuevo, entonces nuestro espíritu es recreado en Cristo Jesús. Y tenemos la habilidad divina de escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, asegúrese que usted es guiado por el Espíritu de Dios, porque esa es una de las características de que somos hijos de Dios, el ser guiados por el Espíritu de Dios, no por nuestra mente, no por nuestra alma. Bien, entonces, al yo tener este diálogo con el pastor, estas pláticas con él, y no lograba convencerle, siempre salía por la tangente, siempre salía con una excusa, pero esto, pero lo otro, pero acá, y yo luego quería entrar en la carne porque me desesperaba que no lo hacía entrar en razón. Y pasa mucho en las familias, pasa mucho en los matrimonios, pasa mucho en relaciones con personas donde nos desespera porque quisiéramos abrirle la cabeza y hacer que entrara razón en ellos y nomás no logramos que haga y eso más nos frustra, ¿cierto? Pero estamos caminando en la carne constantemente. Entonces, en una ocasión dije, ya, suficiente. Fui al Señor, oh, gloria a Dios, es lo mejor que podemos hacer. Fui al Señor y le dije, Padre, ¿cómo puedo ayudarle a tu hijo? ¿Cómo puedo ser de bendición para tu hijo? Y el Señor me dijo, no lo vas a persuadir con palabras meramente humanas. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con eso? No lo voy a convencer con palabras en lo natural. Ya no era de palabras en lo natural. Sobrepasaba lo natural. Ahora tenía que ir directamente a lo espiritual. Ya había hecho todo lo que yo consideraba que estaba correcto. Ya le había dado ánimos con palabras humanas. Ya le había hablado la palabra. Ya le había dicho lo que el Señor había hecho. Le había recordado el propósito y el plan de Dios en traernos para acá, para Douglas. Ya había hablado con él de todo. Y no lograba hacerle entender. No era de mí. No estaba en mí hacerlo. Y el Señor me dijo, ora en el Espíritu, intercede en el Espíritu. Y empecé a hacerlo, comencé a hacerlo. Entré en lo espiritual, me fui directamente a lo espiritual. Ya no con él, ya no directamente con él. Y si yo lo veía así callado, cabizbajo en casa, ya no le preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ya no le preguntaba. Seguía como si nada estaba pasando. Seguía normal con él, como si nada pasaba, pero seguía orando. En mi tiempo de oración seguía orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8 y vamos a ver el versículo 26. Orando en el Espíritu. Y vamos a empezar a entrar aquí, tal vez retrocedamos a la enseñanza de la última vez. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa palabra que el Señor a mí me dio, esa instrucción que Él me dio a mí, fue un salvavidas, literalmente, por no encontrar otra expresión. Porque yo ya estaba entrando en una situación donde ya me desesperaba, me molestaba, porque no lograba que Él entendiera. Sin embargo, cuando el Señor me dijo, ora en el Espíritu, esto cambió toda la situación por completo. Mire lo que dice, hermano, vuélvalo a leer. Cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, no lo lea solamente como si fuese un libro cualquiera. Recuerde, esta es la palabra viva y eficaz. Lo vivo produce. La palabra tiene la capacidad de producir en nosotros lo que está escrito en ella. Ha sido enviada para traer frutos a nosotros cuando la ponemos por obra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda. Ya con eso, con ver la palabra nos ayuda o las palabras nos ayuda, eso es un refrigerio para nosotros. No estamos solos. Él nos ayuda. Cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos qué hablar, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Esa es nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, no sabemos qué orar, no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Por nosotros. En otras palabras, intercede a favor de nosotros. Con gemidos indecibles. Eso es las lenguas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ese es el Padre, escudriñando, indagando, conociendo nuestros corazones, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, miren lo que como dice estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. ¿La tienen? Gracias. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos por qué quiere Dios que oremos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Qué me dijo el Señor? No lo vas a poder convencer o persuadir con palabras meramente humanas. Y el Padre que conoce todos los corazones sabe lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía, en conjunción con la voluntad de Dios. ¿Se está dando cuenta la importancia de orar en otras lenguas, hermanos? Yo oro de verdad, deseo con todo mi corazón que esta noche usted reciba la importancia, la revelación de la importancia que tiene que usted y yo oremos en otras lenguas. Que usted y yo tomemos nuestra posición en Cristo para hacer lo que dice esta palabra. Vea el 27 otra vez, en la Nueva Traducción Viviente. Y el Padre que conoce todos los corazones sabe lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros. Cuando usted empieza a fluir en otras lenguas, cuando empieza a orar en otras lenguas, literalmente es el Espíritu Santo, está de intermediario entre Dios y usted. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer es, Él va a traer la sabiduría de Dios, va a retirar de la sabiduría de Dios y la va a impartir en su corazón, en usted, porque el Espíritu Santo sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios para usted y esa situación por la que está orando. Y eventualmente va a venir en forma va a llegar a su mente, a su alma esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que debía hacer, esto es lo que debo de hacer. Amén.
vea, entienda la importancia de orar en el Espíritu. Los hijos de Dios, muchos hijos de Dios, pierden el tiempo de una manera impresionante cuando pudieran usar su tiempo, redimir el tiempo de una manera que les iba a ser de beneficio. Cada minuto, cada segundo que usted pasa orando en el Espíritu es una semilla que está sembrando, que usted va a causar que venga la sabiduría de Dios a usted en esa situación que tiene que tomar. Cuando todo se ve negro, cuando todo se ve oscuro, cuando todo se ve con una desesperación y usted simplemente, y es a propósito, tiene que entender, esto es a propósito, no es de sentir orar en el Espíritu, se tiene que hacer a propósito. Así como a propósito usted se levanta en la mañana y se viste porque sabe que tiene que hacer sus quehaceres, tiene que irse a trabajar, aunque no tenga ganas, aunque no se sienta bien, pero sabe que si no trabaja no va a traer sustento a casa y lo hace, se sienta o no se sienta bien, ¿cierto? Con más razón y con más importancia tenemos que tomar el tiempo para orar en el Espíritu, de ir directamente a lo espiritual, no en lo natural. Amén. Podemos hacer confesiones de la palabra en nuestro intelecto, en nuestra lengua nativa, sea español, inglés, lo que sea que usted hable. Pero la forma más alta de comunicarnos con Dios es orando en el Espíritu. Entienda eso, es lo más alto. ¿Y sabe algo? Es lo que menos hacen muchos hijos de Dios. Wow. Y no tiene que tomar 40 horas. Puede empezar con unos minutos, pero hágalo. Cuando usted se dé cuenta que estoy callada nada más pensando cosas, mejor me pongo a orar en el Espíritu. Cuando se esté bañando, ore en el Espíritu. Cuando esté cocinando, ore en el Espíritu. Cuando esté manejando, qué tiempo tan perfecto para orar en el Espíritu. Amén. Hágalo. Vaya a lo espiritual y deje que el Espíritu de Dios interceda por usted. Hay lenguas devocionales en las cuales usted todo el día puede estar haciendo, pero las que el Señor me dijo que hiciera era esa intercesión por mi esposo, por esa situación. Ahora entra el Espíritu de Dios y en conjunción con mi espíritu comienza a hablar. Y usted se va a dar cuenta cuando entra en esa etapa o en ese modo de oración, de intercesión y no nada más lenguas devocionales. Que las lenguas devocionales, déjeme decirle que de igual manera le van a traer la sabiduría de Dios a usted. Porque se está comunicando de espíritu a espíritu. Amén. Si usted dice, Padre, no sé orar como conviene en esta situación de mis finanzas, no sé cómo hacer, pero tengo palabra. Tú me dices que el Espíritu Santo entra en mi debilidad, porque no sé cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles y usted empieza a fluir y comienza a decir, pero ¿cómo hago? ¿Cómo digo? Padre, te bendigo, gracias, te doy la gloria y te doy la honra. Remeshekare bria paso leire quiera abrazar hablande le me quiere branto leire cabrazo rebresare leire bria basash nere nondale brecabre y sigue y se puede callar y lo vuelve a hacer otra vez. Y se puede y lo vuelve a hacer otra vez. Y va a llegar el momento que usted va a tenerla, literalmente va a sentir la necesidad de que no puede parar todavía. No es tiempo de parar de hacerlo. Amén. ¿Qué flojera hacer todo eso, hermana Nubia? Pues hermano, le digo algo. Si usted quiere recibir del Señor, usted quiere escuchar la voz de Dios en usted, siembre en el Espíritu Santo. Siembre ese tiempo. Amén. Vaya a lo espiritual. Vimos en Marcos, en la historia de Marcos 4:37, estaba Jesús, nada más para resumir, estaba Jesús en la barca dormido, la tormenta vino, azotaba la barca, estaba azotando la situación ahí, todos los apóstoles estaban todos asustados, el Señor Jesucristo no despierta, no se levanta, ¿qué vamos a hacer? Esta cosa se está hundiendo casi, las olas vienen y le pegan y él dormido como si nada. Pero él se levantó y lo que hizo fue impresionante. Fue directamente a lo espiritual. Vaya conmigo otra vez ahí. Marcos capítulo 4. El Señor nos enseña cómo actuar en situaciones difíciles.
Amén. Él nos enseña. Que usted no lo quiera ver es otra cosa, pero Él nos enseña. Ok, Marcos capítulo 4, vamos a ver el versículo 36. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Le explicaba que Jesús fue primero con el viento. La causa de que las olas pegaran en la barca era el viento. Él nos estaba dando un ejemplo de cómo lo que no se ve, cómo lo espiritual causa lo natural, lo que vemos. Como esté su vida espiritual, causa que se vea en lo natural. Amén. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón no se ve, pero el rostro sí. Usted puede ver cuando una persona está triste, molesto, enojado con su semblante, ¿cierto? Y usted puede ver cuando una persona está contento, gozoso, por su semblante también. Incluso como camina la gente, se nota, su postura habla mucho. Así que cuando usted vaya caminando, camine como sabiendo que el Señor Jesucristo está en usted y que Él es el que levanta su cabeza. Amén. Él es el que levanta su cabeza. Jesús fue directamente a lo espiritual, atacó el viento. Dice: y levantándose reprendió al viento, tomó autoridad en contra del viento, desató su autoridad en contra, en este caso sería en contra de la obra del diablo. ¿Qué hacen muchos hijos de Dios cuando tienen un síntoma, algún dolor, alguna enfermedad en su cuerpo? Y por favor entiendan, no es ninguna burla, solamente estoy queriendo despertar en usted el hecho de que usted sepa que tiene autoridad en Cristo y que nuestra boca tiene mucho que ver en por qué usted y yo no recibimos de parte del Señor, porque luego siguen las acciones. Viene algún dolor, viene alguna enfermedad, viene algún síntoma y es todo lo que hablan. Ay, esta rodilla, ay, este codo, ay, esta cabeza, ay, este dolor, ay, esto, ay, lo otro, ay, estas piernas, ay, estos huesos. Amén. En vez de ir y tomar autoridad y decir: maldigo la obra del diablo en el nombre de Jesús. Maldigo la obra del diablo. No hay temor en mí. Rehúso dudar, rehúso entrar en incredulidad, rehúso entrar en desánimo, rehúso dudar y tomo mi posesión en el nombre de Jesús. El día de anoche recibí algo de parte del Señor. En el nombre de Jesús, escuche esto, el nombre de Jesús nos pone en posición para tomar posesión de la herencia que por Cristo nos pertenece. ¿Oyó eso? Presta atención. El nombre de Jesús, cuando usted desata el nombre de Jesús sobre una situación, le está poniendo a usted en posición de tomar posesión de la herencia que por Cristo le pertenece. Por eso es tan importante cuando usted está hablando y usando el nombre de Jesús, lo respalde con la palabra, porque esa es su herencia. Cuando usted dice: creo que por la llaga de Jesucristo yo fui curado, en el nombre de Jesús creo que estoy sano, creo que estoy sana, eso le pone en posición de apoderarse de su posesión. ¿Entendió? Ese es el poder del nombre de Jesús. Pero muchos hijos de Dios no usan su autoridad en Cristo. Jesús la usó. Fue en contra de lo espiritual, fue en contra de lo que no se veía. Ese viento era la causa de los síntomas eran las olas. ¿Ok? Amén. ¿Qué en su vida está lo espiritual que usted no ha atacado? Usted dice: yo no sé por qué no se arreglan los problemas en mi casa, no sé por qué no se arreglan los problemas en mi matrimonio, con mis hijos, no sé por qué no se arreglan las cosas en mi trabajo. Tienen problemas, discuten, hay disensión y esto y lo otro.
ha ido en contra de lo espiritual, siquiera ha indagado, Padre, ¿qué asunto hay aquí? ¿En qué me he distraído que no me he dado cuenta de lo espiritual en lo que tengo que? Pues sí, es la obra del diablo, hermana Nubia, sí, hermanos, pero muchas veces nosotros mismos le abrimos puertas al diablo. Y queremos culpar al diablo. Sí, lo que pasa es que él va a aprovechar cualquier rincón que usted le abra. Él lo va a aprovechar. Pero al fin del día, somos usted y yo los que tenemos que asegurarnos que no hemos dado lugar al diablo. Y que si hemos dado, cerremos esas puertas. Eso es ir en contra de lo espiritual. ¿Amén? Le voy a dar un ejemplo hablando de esto incluso hablamos al respecto. ¿Qué pasa cuando usted está pasando por una situación difícil? Así como estaba el pastor también. El pastor estaba presionado, estaba bajo presión, estaba bajo una influencia del diablo que venía a traer desánimo y quiso venir a traer disensión y división en nuestra casa, porque no llegábamos a un acuerdo. Él no hacía caso de lo que el Señor le había dicho y yo me desesperaba porque él no hacía caso y quería entrar esa disensión. Eso es lo que el diablo quiere, traer división, traer disensión, traer contienda, porque él sabe que él es el que va a ganar cuando pasa eso. Pero queremos dar un consejo con la palabra y decir, es que mira, la palabra de Dios dice esto y la palabra de Dios dice lo otro. No, tú eres más que vencer. Sí, pero esto, sí, pero lo otro. Y le decía, luego pagamos con la persona que menos culpa tiene. O si tiene culpa, aún así, recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Sino contra lo espiritual. No es contra carne ni sangre, entienda. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. ¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora.
Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Hay veces pasan situaciones difíciles, hay veces vienen consecuencias por acciones incorrectas, por tomar malas decisiones. Es verdad, luego, si viene una consecuencia, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona usted ante esa situación? Especialmente si se trata que otra persona, sea un familiar de usted, su esposa, su esposo, sus hijos, cometieron un error y tal vez pasó algo. Y lo primero que hacen es empezar a atacarles, a regañarles. Te dije, ves que te dije, tú no entiendes, si supieras, por algo te digo las cosas y bla, 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 ¿verdad? Sí, le ha tocado escuchar ciertas conversaciones o ha sido el autor de ciertas conversaciones. Hermanos, Jesucristo ni siquiera hizo eso. Él no hizo eso, no atacó. Primero fue en contra de lo espiritual, luego corrigió. Es difícil, entiende, es difícil recibir corrección en medio de la condenación. ¿Qué pasa cuando, ya la regué? Ni me va a regañar, se va a enojar conmigo. Híjole, ya la persona de por sí sabe que va a haber un pleito, que va a haber una disensión, que no va a entender, que él o ella no van a comprender y me va a regañar tanto que me dijo y ya la regué, ya cometí un error, otro pleito, otra discusión, otra vez, ay no. Ya sea que entra condenación o cierra su corazón porque ya no quiere estar escuchando lo mismo, los mismos regaños, los mismos ataques, los mismos. ¿Le suena familiar? Pero hermanos, en medio de la condenación, es difícil recibir corrección. Cuando pasa alguna adversidad, no se condene ni condene a los demás. Vaya en contra de la adversidad con su autoridad en Cristo primero. Y una vez que tome autoridad y por fe haya recibido lo que está creyendo, entonces sí haga una asesoría, haga una corrección sobre usted o con las otras personas, pero hágalo en amor y paz. Corrija, pero hágalo en amor y en paz. No en medio de la circunstancia, no en medio de la adversidad. Porque lo único que va a hacer es que la otra persona va a estar tanto en condenación que no va a recibir, no va a poder desatar incluso su fe para poder salir de esa situación. Va a estar todo condenado, va a estar todo desesperado. No sabe qué hacer. Ya sabe que el que hizo mal, ya sabe que la regó. Pero estarle condenando no sirve. Usted es un hijo de Dios, usted es un creyente. Tome su autoridad en Cristo. Vaya otra vez conmigo ahí a Marcos. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Ok. Marcos 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces dice, y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces los regañó. Después de que se solucionó la situación, entonces los regañó, por ponerlo así. Hasta entonces hizo una asesoría de lo que había estado mal, del por qué estaban las cosas así. No en medio de ellas. No les dijo: verás, hazte un lado, yo voy a reprender al viento, háganse para allá, no quiero verlos ahorita, sáquense de aquí. No hizo eso. Se levantó y ya vimos el domingo, literalmente casi lo resucitaron los discípulos porque estaba completamente dormido. Estaba tan en paz, tan a gusto que ni el viento ni las olas lo despertaron. Los discípulos estaban asustados, estaban amedrentados. Y no se levantó él dándoles de patadas a ellos porque no habían hecho las cosas bien. No, primero tomó autoridad sobre la situación. Tomó control, tomó su autoridad, tomó su posesión. Amén. En su posición, en lo que el Padre, la autoridad que el Padre le había delegado. Y entonces él les dijo: ¿qué pasó? No les he enseñado, no han visto, no acaban de ver todos los milagros que he hecho. Es como si el Señor les estuviera diciendo así.
¿No les he dicho tantas veces que ustedes tienen autoridad? Lo habían visto cómo Él actuaba, habían visto cómo Él desataba autoridad, habían visto cómo reaccionaba ante circunstancias, ante situaciones, ante ataques. Pero después, eso es lo que llamó mi atención, después, no en medio de. Amén. Hazte para allá, yo lo voy a hacer. No, nunca hacer las cosas como te digo. Hazte para allá, ni me hables ahorita. No, hermano. No, sea ejemplo. Sea ejemplo. Y entonces sí corrija. Haga una asesoría. Corrija lo que tenga que corregir. No ataque, corrija después. Primero tome autoridad. Porque entonces sí, ni su fe, porque usted entra en coraje, entra en contienda, ni la fe de la otra persona van a funcionar para tomar autoridad sobre esa situación. Y de lo que se trata es no perder nuestra posición, no romper la autoridad que tenemos por entrar en la carne, entrar en la contienda. Amén. Ponga en Dios su confianza, hermanos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Yo creo que está recibiendo esta noche. Que eso nos despierte, decimos, oh, wow, cuando mis hijos cometan un error, no les voy a atacar, no voy a ir nomás a decirles todo lo que están haciendo mal. Los niños saben cuando les viene un regaño, ¿verdad? Ellos lo saben. Y sí, por eso digo, regañe cuando tenga que, corrija cuando tenga que corregir, discipline cuando tenga que disciplinar. Pero ¿cómo lo hace? Y después de o en medio de qué lo hace. ¿Lo hace enojado? ¿Lo hace molesto? ¿Lo hace desesperado? No es la manera correcta. Porque lo único que va a pasar es que la otra persona va a endurecer su corazón y no va a recibir de usted. Amén. Santiago capítulo 3, vamos a ver el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ok, mire cómo dice esta otra versión. Donde hay celos y egoísmo, habrá confusión y toda clase de maldad. Ahora, yo sé que dice aquí, donde hay celos y contención, pero realmente esas palabras están hablando de discusiones, divisiones, ataques, contiendas. Es realmente lo que está hablando esos versículos, no esas palabras. Entonces, donde hay celos, donde hay contienda, donde hay contención, donde hay perturbación, donde hay disensión, dice, habrá confusión y toda clase de maldad. Pero mira el 17, pero la sabiduría que proviene de Dios es ante todo pura, luego pacífica, amable y fácil de complacer. Esta sabiduría siempre está lista para ayudar a los que están en problemas. No dice para atacarlos y para hacer el bien a los demás. Siempre es justa y honesta. ¿Cómo disciplina usted? ¿Cómo reacciona ante las circunstancias? ¿Se pone como un energúmeno, como un monstruo? ¿O lo hace con la sabiduría de Dios? ¿Lo hace de una manera pura, pacífica, amable, fácil de complacer o fácil de entender? ¿O lo hace en condenación, lo hace en ataque, lo hace en frustración, lo hace en enojo? ¿Cómo lo hace? Eso, hermano, va a determinar el resultado. Porque cuando hay división, cuando hay contención, cuando hay discusiones, cuando hay perturbaciones, el único que gana es el diablo. Ni usted ni la otra persona ganan. El único que está ganando es el diablo. Y él está así, mire, aplaudiéndose a sí mismo. Ya gané terreno sobre ellos. Y ahí está, no una puerta, un zaguán abierto para él. Para que entre a su casa y siga trayendo esa semilla de perturbación, esa semilla de división, esa semilla de condenación, esa semilla de ataque. Y empiezan a alejarse los unos a los otros. ¿Y eso qué pasa? Viven juntos, pero no quieren estar juntos. Viven juntos, pero no pueden ni platicar, no pueden tener una buena conversación sin que luego haya una discusión. Y no es lo que Dios está hablando aquí en su palabra. Jesús sabía, incluso el diablo sabía que Jesús iba a ir a sacar los demonios en la región de los Gadarenos.
Está en el versículo 5 de Marcos, ya lo vimos. Por eso vino a atacar, por eso vino a traer esa tormenta. Fue deliberadamente una obra del diablo para detener la obra de Dios a través de Jesucristo. Y los hijos de Dios lo que hacen, Jesús sabía, porque él se movía en el ámbito espiritual. Estaba tan en sintonía con el Espíritu de Dios que él sabía las cosas. Él sabía, no fue en contra de los discípulos y casi culpándoles porque estaba la tormenta. Porque es lo que muchas veces hace la gente. Quieren culpar a las otras personas por lo que está pasando. Vaya a lo espiritual primero. Amén. Antes de irse en contra de la persona y casi ahogarla, casi ahorcarla, vaya en contra del diablo con la autoridad en Cristo. Jesús sabía que era un ataque del diablo porque quería detener lo que venía, las obras que él estaba por hacer. Y por lo general, hermanos, cuando en nuestra vida estamos a punto de subir a un nivel más alto, cuando estamos a punto de ir a otro nivel de gloria, otro nivel de victoria, cuando viene una manifestación de parte de Dios, viene el ataque. Y lo primero que hacen los hijos de Dios, muchos de ellos, es caer en la trampa del diablo, en vez de decir, ya te conozco, ya sé cómo obras, ya sé cuál es tu manera de operar. No ignoro ninguna de tus maquinaciones y no vas a robar mi gozo, no vas a robar lo que me pertenece, no vas a robar lo que es mío, no vas a tocar mi propiedad, no vas a tocar a mis hijos, no vas a tocar a mi familia. Cierro toda puerta en el nombre de Jesús. Me arrepiento. Hágalo público. Y el Señor lo va a respaldar, hermano. Créamelo, el Señor lo va a respaldar. Usted cierra esas puertas, así de fácil es cerrar las puertas. Pero ¿qué tal cuando ya están las consecuencias encima de nosotros, hermana Nubia? El Señor es tan poderoso que trae restauración a nuestra vida también. Amén. Cuando hay un espíritu humilde, cuando nos humillamos delante del Señor, dice la palabra, que los que nos humillemos vamos a ser exaltados. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Humíllese delante del Señor. Amén. No en condenación, no en desesperación, no en ya me va a perder la confianza. Haga lo que tiene que hacer en lo espiritual para que entonces pueda recibir del Señor dirección de cómo hacer las cosas. Amén. No se apoye en su propia prudencia. No se quiera aprovechar de su sabiduría. Obtenga la sabiduría de Dios a través de la palabra. El Señor se manifiesta en un ambiente de paz, de gozo, y el diablo se manifiesta en un ambiente de disensión y de contienda. Usted decide. Usted decide. Y podemos detectar cuando viene que quiere subir, escalar el enojo, la ira, la contienda. Usted y yo sabemos, se está subiendo la carne, se está elevando, se está queriendo subir por encima del espíritu. Usted puede detenerlo porque usted es un espíritu. ¿Eh? No, hasta aquí llegas. Someto mi carne en el nombre de Jesús y empiece a orar en el espíritu. Deje que el Señor les dé las palabras. Otra vez con orar en el espíritu. Hermanos, entendamos la importancia de hacerlo. Cuando yo comencé a hacer eso, cuando yo tomé mi posición en Cristo y empecé a interceder por mi esposo, Santiago capítulo 5 versículo 16 dice que oremos unos por otros. Empecé a orar por mi esposo. Creo que es Santiago capítulo 5 versículo 16. Si me lo ponen por favor. Santiago 5, 16. ¿No? ¿No está? Ok. Orad unos por otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Sabía que usted en casa puede orar por su esposo y usted esposo puede orar por su esposa? ¿Sabe la importancia que es que se cubran el uno al otro con la sangre de Jesucristo? Que cuando se vaya no diga usted, ¡ay, gracias a Dios ya se fue! Sino, Padre, lo cubro con la sangre de Jesús. Amén. Es de suma importancia el poder de sus palabras. Padre, cubro a mi hijo, cubro a mi hija con la sangre de Jesucristo. Se va el esposo, ¡uy, ojalá y no vuelva! No. Padre, lo cubro con la sangre de Jesús. Envío ángeles, espíritus ministradores que
lo cuidan, lo guardan, gracias que cuidan a mi esposa, gracias que la guardan su camino. Así se haya ido discutiendo, usted lo cubre. Porque fue la carne la que reaccionó. Pero usted no es carne, usted es un espíritu. Amén. Y cuando tenga que corregir, hágalo en amor y no le dé lugar al diablo. Y cuando sea el tiempo, se sientan y dialoguen, hablen, no discutan. Recuerde, la blanda respuesta aplaca la ira. Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y por qué soy yo la que tiene siempre que tomar la iniciativa de hablar? Porque tal vez el Señor está usando de su sabiduría en usted para que usted comience. Siéntase al contrario, sea agradecido de saber que usted escucha la voz del Señor para iniciar la conversación. Que usted es el que inicia esa conversación que va a traer la paz a su hogar, a su trabajo, a su entorno. Amén. El Señor le está usando a usted. Queremos que Dios venga y nos diga, oye, he aquí, te voy a dar esta casa y vas a tener $100,000 en el banco. Pero cuando nos dice, no hables eso, no digas eso, pensamos, ay no, esa es mi carne hablando. Yo tengo que decirle lo que siento para que sepa lo que siento. No, ya el Señor sabe lo que usted siente. El hecho de que usted se lo diga a su esposo, a su esposa, a su tío, a su tía, lo único que hace es engrandecer ese sentimiento. Magnifique al Señor en usted. A Dios no lo podemos hacer más grande de lo que ya es grande. Ya es grande, pero sí lo magnificamos, su presencia en nosotros. Nos hacemos más conscientes de Él cuando tomamos posesión, cuando tomamos nuestra posición en Cristo a través del nombre de Jesús. Amén. Váyase a lo espiritual y no deje que el diablo le robe su gozo. No debe permitir que el diablo robe su gozo. Yo empecé a interceder por mi esposo, empecé a orar, a levantarlo en oración. Y no es vanagloria, mi Señor sabe que no es eso. Pero si yo hubiese seguido en la carne, yo no sé si estuviéramos aquí. Amén. Luego eso yo sé, yo tengo, y con toda humildad se los digo, eso fue parte de la razón por la cual el Señor o el pastor escuchó la voz del Señor. Cuando le dijo, no dejes esto, no lo dejes, yo estoy contigo. Gracias a Dios. Oye, eso quiere decir que ya no van a venir problemas y no van a venir circunstancias y persecución y traiciones y esto y lo otro. Ah, no, claro que van a venir. Porque el diablo sigue trabajando, el diablo sigue en su negocio. Es tan tonto que no se da cuenta que ya es un derrotado. Pero en la vida de muchos hijos de Dios parece que no está el diablo derrotado por toda la cabida que ellos le dan a él. Sí, han venido, pero también tenemos palabra que nos dice que podemos estar fuertes. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, dice el siguiente versículo. Amén. Entonces sí, vienen situaciones difíciles, sin embargo, el Señor nos da palabra. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, va a producir de lo que está hablando. Salmos capítulo 112, el versículo 7. ¿Ya no han venido situaciones difíciles, hermana Nubia? Sí, sí han venido. Pero mire lo que dice este versículo. Salmos 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El 8 dice, asegurado está su corazón, no temerá. Pero dice que no tendremos temor de malas noticias. Sí, dice que no tendremos temor. No dice que no van a venir malas noticias. Dice que no vamos a tener temor. Eso quiere decir que las malas noticias, las circunstancias, las adversidades, las situaciones difíciles no nos van a controlar. Porque nuestro corazón está confiado en el Señor, no en esas cosas que están pasando. Y todo es porque tomamos la armadura de Dios con la cual podemos resistir en el día malo, en el día de la adversidad, en la situación difícil, cuando venga la presión, cuando venga el desespero.
Cuando venga el diablo a ponernos mentiras en nuestra cabeza, vamos a resistir, vamos a estar fuertes y firmes en el Señor, porque nuestro corazón está asegurado en Él. Y echamos sobre Él toda ansiedad. Hermanos, aprenda a echar toda ansiedad sobre el Señor Jesucristo. Aprenda a hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad. Esa palabra ansiedad es preocupación, temor, duda, incredulidad, desesperación, incertidumbre. Todo eso se echa sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos, hermana Nubia? Hablándolo. Padre, echo todos estos pensamientos, toda esta ansiedad, toda esta preocupación, toda esta incertidumbre, las echo en Jesucristo. No son míos, no los recibo, no me pertenecen, así que no los recibo en el nombre de Jesús. Maldigo la obra del diablo, echo fuera toda obra del diablo, toda influencia del diablo que quiere venir a poner semilla de incredulidad, semilla de duda, semilla de desesperación, la echo fuera en el nombre de Jesús. Eso es ir en contra de lo espiritual. Y créame, hermano, eventualmente los síntomas se van a alinear. Las circunstancias se van a alinear. Las olas se van a parar. Van a calmarse. Los síntomas, las situaciones que están pasando son distracciones realmente del diablo. Para que usted no ponga su atención en la palabra, para que mantenga sus ojos en esas cosas. Pero no tenemos dinero, pero ¿y cómo le vamos a hacer con todos estos gastos, toda esta situación? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, si tiene que ir y agarrar una calculadora y hacer cuentas y decir, bueno, puedo quitar estos gastos innecesarios, puedo hacer esto, gracias Padre, recibo tu sabiduría, estos gastos no los necesito, este viaje no necesito hacerlo de momento, tal vez este año no voy de vacaciones, Padre, porque te estoy creyendo, pero sé en el nombre de Jesús que tengo el dinero, tengo las finanzas para llevar a mi familia de vacaciones con sabiduría. Usted hace todo, se fija, hace cuentas, hace cambios y entonces vaya en contra de lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no se va este dolor de mi cuerpo? ¿Por qué no se va esta situación de mi cuerpo? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez no debo de comer ciertas cosas. A ver, Padre, creo que recibo sabiduría y empieza a tomar sabiduría del Señor. Incluso puede participar de la comunión. Señor, ¿por qué no hemos podido lograr restablecer nuestra relación? ¿Qué está pasando con esta familia? ¿Qué pasa aquí? Creo que recibo sabiduría de lo alto. Empiece a hacer un asesoramiento. Sí, asesore, vea, indague y vaya en contra de lo espiritual. El Señor le va a decir qué y cómo ir en contra de ello. Esto funciona, hermanos. Esto funciona. No lo hagan en enojo. Recuerde, donde hay disensión, contención, división, discusión, hay toda obra perversa. Y el único que gana es el diablo, no usted. Y usted y yo legalmente tenemos la victoria en Cristo. Entonces, cuando usted toma en el nombre de Jesús, toma su posición, va a lograr tomar su posesión, lo que a usted le pertenece. Amén. Yo creo que recibimos esta noche. Creo que fuimos bendecidos y que es mucha información y que tenemos que seguir escuchando y revisando y volviendo a oír y decir, esto es lo que no he hecho bien, esto es lo que a mí me falta. Señor, aquí necesito sabiduría. Padre, en esta área yo no he sido sabio, no he sido sabia con tu sabiduría. Hablo lo que no tengo que hablar, me enojo cuando no debo enojarme, en vez de razonar y decir, esto es del diablo, yo reacciono y estoy siendo instrumento del diablo para seguir poniendo más mala semilla en mi hogar, en mi vida, en mi cuerpo, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en mi trabajo, en mis posesiones. Este carro ya no sirve para nada. Cuando no es una cosa, es otra. ¿Qué le parece si mejor decir, Padre, te doy gracias que este vehículo me ha sido de bendición? Y lo bendigo, mi Señor. Y creo que tengo las finanzas para arreglarlo en lo que se manifiesta, las finanzas para comprarme un carro nuevo, un carro mejor. En vez de maldecirlo.
Oh, hermanos, cuando usted y yo somos agradecidos, le abrimos la puerta al Señor, le damos completa autoridad y completo permiso al cielo para que se manifieste en nuestras vidas. Ese es nuestro Padre. Él quiere hacerlo. Aprenda a ser agradecido. Cambie su vocabulario, ajústelo a la palabra y sus finanzas van a cambiar. Su salud se va a restablecer. Su gozo va a venir nuevamente a ser manifestado. Todo en usted va a cambiar. Pero somos usted y yo los que decidimos. Amén. Ponga en Dios su confianza. No ponga en las cosas que están pasando a su alrededor. Lo que está pasando a su alrededor está sujeto a cambio. Y luego creemos eso. Sí, lo que está a nuestro alrededor está sujeto a cambio. Pero no va a cambiar por sí solo. Usted y yo tenemos que iniciar ese cambio. Usted y yo. Dios está esperando que usted y yo desatemos la autoridad que ya nos dio en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, un último versículo, incluso lo pueden ver ahí en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿El que sigue? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla. Todo nombre que se nombra dobla su rodilla ante el nombre de Jesús. Hay una enfermedad, llámese enfermedad que se dobla ante el nombre de Jesús. Eso es lo espiritual. Hay disensión, eso es lo espiritual. ¿Cuál es la raíz de esa disensión? ¿Es su corazón que no ha perdonado? ¿Es su corazón que no ha soltado el pasado? ¿Es su corazón que guarda rencor? Y créame, cuando hay rencor, cuando hay coraje, cuando hay odio, falta de perdón, va a repercutir en sus finanzas, en su salud, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo, porque es algo, literalmente el odio, el rencor, la falta de perdón, es un veneno que carcome, poco a poco, pero lo hace. Ya no lo deje, hermanos. Cuando usted suelta todo eso, eso espiritual, los síntomas, lo natural se va a empezar a acomodar en usted. Examínese si está en la fe. Amén. Por eso no tengo semilla para sembrar. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él da semilla al que siembra. Empiece a llamarse sembrador. Si usted no se ve y no se cree ser un sembrador, no va a tener semilla entonces. Pero si usted se llama sembrador, créame que el proveedor, que es el Señor Jesucristo, va a traer la semilla para sembrar. Pero mientras usted siga reteniendo todo, no va a haber incremento en su vida. Y puede tener dinero en el banco, pero su corazón va a estar vacío, su corazón va a estar hueco, aunque sea hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a estar consciente de la presencia de Dios en usted. Así que si se considera un sembrador, empiece a llamarse sembrador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Porque somos sembradores en este reino. Y a mis aretes dijeron, ya, enough. Te damos gracias, Señor. Te alabamos. Gracias porque tenemos la oportunidad de sembrar en tu palabra. Mi Dios, nos vamos de aquí esta noche considerando en nuestro corazón tu palabra, viendo lo que nos dice tu palabra, meditando lo que nos has hablado, mi Señor, meditando que tú eres un Dios de justicia, un Dios de paz, un Dios de gloria, un Dios de gracia, y que queremos caminar en ello todos los días de nuestra vida. Te damos la gloria y la honra a ti. Padre, descansamos en ti, creemos que de ti recibimos sabiduría para hablar, sabiduría para actuar y no caer más en las trampas del enemigo. Que tu espíritu nos habla, nos arresta nuestra atención cada vez que el diablo quiere venir a traer contención, división. Tú nos recuerdas lo que somos en Cristo
y nuestra lengua, nuestra boca, habla justicia. Habla la verdad de tu palabra. Nos rehusamos a caminar en disensión, en división. No lo queremos, no lo recibimos. Caminamos en amor, caminamos en perdón y los síntomas se alinean a tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Creemos que lo recibimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a sembrar, vamos a darle gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad. Amén. Aleluya. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.